El olor a aceite caliente ya flotaba en el aire cuando la puerta del restaurante se abrió sin permiso. Era mediodía. El local estaba medio lleno, cucharas golpeando platos, conversaciones bajas, rutina intacta. El dueño estaba detrás del mostrador, camisa remangada, delantal manchado, sudor en la frente por el calor de la cocina. Un chileno grande, pesado, de movimientos lentos pero firmes, acostumbrado a mandar en su propio espacio sin levantar la voz. Los hombres entraron sin saludar. Ropa oscura, pasos seguros, miradas que no buscaban mesas libres. No pidieron comida. No preguntaron precios. Uno de ellos cerró la puerta con cuidado excesivo, como quien ya ha hecho eso antes. Otro recorrió el local con los ojos, contando cuerpos, midiendo reacciones. En el pecho, letras amarillas cosidas con descuido. SL. El ruido bajó de golpe. No porque alguien lo pidiera, sino porque todos entendieron. El dueño levantó la vista y supo de inmediato a qué venían. No era la primera vez que escuchaba historias así, pero siempre pasaban en otros barrios, en otras ciudades, en otros países. Nunca dentro de su restaurante, nunca frente a su cocina. El que parecía mandar se acercó al mostrador. Habló bajo, casi con amabilidad. Dijo que el negocio iba bien, que era visible, que eso atraía atención. Dijo que la protección tenía un costo, que era mejor pagar poco ahora que perderlo todo después. Usó palabras aprendidas, frases ensayadas, como si siguiera un guión que había funcionado cientos de veces. El dueño no respondió enseguida. Secó una sartén con un trapo, dejó el metal sobre la hornilla, miró al hombre sin desafío abierto pero sin bajar la cabeza. Preguntó cuánto. La cifra salió rápida, sin titubeos. No era negociable. Era una orden envuelta en tono cordial. Desde una mesa del fondo, alguien se levantó para irse. Uno de los hombres lo miró fijo. El cliente volvió a sentarse. El restaurante ya no era un restaurante. Era otra cosa. El dueño pensó en las madrugadas, en los años levantando persianas, en los créditos pagados tarde, en las quemaduras viejas en los brazos. Pensó en su padre, que le había enseñado que la cocina es territorio sagrado. Volvió a mirar a los hombres de SL y negó con la cabeza, despacio. La sonrisa del que mandaba se apagó. Dijo que lo pensara mejor. Dio un paso más, invadiendo el espacio detrás del mostrador. Fue ahí cuando algo se quebró. No con un grito, ni con un golpe, sino con una decisión silenciosa. El dueño giró hacia la cocina. El aceite seguía hirviendo. El ruido volvió, esta vez distinto, más tenso. Nadie en el local entendía todavía que el peor lugar para ir a cobrar sobornos no era una oficina ni una calle oscura, sino un restaurante chileno donde el dueño ya había decidido no ceder. El dueño avanzó 2 pasos dentro de la cocina sin darse vuelta. No huyó, no se escondió. Simplemente ocupó su lugar natural. Ese espacio estrecho donde el ruido del extractor y el burbujeo constante del aceite siempre habían sido parte de su vida. Detrás de él, el silencio del comedor era tan espeso que parecía empujarle la espalda. Los hombres de SL intercambiaron miradas rápidas. No estaban acostumbrados a que alguien les diera la espalda en medio de una conversación. El que mandaba dio una orden corta, casi un susurro. 2 avanzaron. Cruzaron el mostrador con torpeza, chocando con una bandeja que cayó al suelo sin romperse. El sonido metálico fue seco, definitivo. El dueño tomó el mango de la olla con ambas manos. El peso le tensó los brazos, le recordó los años cargando sacos, levantando cajas, soportando jornadas que empezaban cuando otros dormían. No pensó en consecuencias, pensó en límite. Pensó que había cosas que no se negocian en la cocina de uno. Cuando se dio vuelta, el primer hombre ya estaba demasiado cerca. No hubo palabras. El movimiento fue brusco, decidido, como quien apaga un incendio sin tiempo para cálculos. El aceite salió del recipiente en una cascada desordenada que no buscó precisión, solo distancia. Los gritos no fueron largos, fueron instintivos, de sorpresa absoluta. El segundo hombre tropezó al intentar retroceder y cayó, arrastrando a otro consigo. Las mesas se movieron. Una silla volcó. Un plato se rompió en algún lugar, pero nadie lo vio. Los clientes se levantaron al mismo tiempo, chocando entre ellos, buscando la salida sin entender del todo qué estaba pasando. El dueño no los miró. No había espacio mental para eso. Todo su foco estaba en los cuerpos en el suelo, en los pasos descoordinados de quienes no habían previsto resistencia real. El que mandaba intentó recuperar control. Gritó órdenes, sacó algo del cinturón, pero dudó lo suficiente. El dueño dio un paso adelante, aún con la olla en las manos, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. No avanzó rápido, avanzó firme. Esa firmeza fue más desconcertante que cualquier amenaza. Los hombres de SL comenzaron a retroceder.
no como retirada estratégica, sino como quien pierde el guión. Uno resbaló cerca de la puerta, otro se golpeó contra una mesa. El ruido era caótico, sin dirección. Afuera, alguien gritó. Adentro, el aire se volvió irrespirable. En menos de un minuto, el restaurante estaba vacío de clientes. Solo quedaron los hombres en el suelo, el dueño de pie, respirando pesado, y un empleado joven paralizado junto a la caja. El extractor seguía funcionando indiferente. El dueño apoyó la olla en la cocina con cuidado excesivo. Las manos le temblaban ahora, no por miedo, sino por la descarga tardía de lo que acababa de hacer. Miró a los hombres en el piso. No se acercó, no dijo nada, no los pateó, no los insultó. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Uno de ellos intentó incorporarse. No pudo. Otro murmuraba algo incomprensible. El que mandaba había salido, o al menos eso parecía. El dueño no lo comprobó. Caminó hasta la puerta, la cerró con llave desde adentro y bajó la cortina metálica hasta la mitad. No para encerrar a nadie, sino para marcar que ese espacio ya no estaba disponible para negociaciones. El empleado reaccionó por fin. Preguntó si llamaba a alguien. El dueño negó con la cabeza. Le dijo que saliera por la puerta trasera, que no volviera ese día. El joven dudó un segundo. Luego obedeció. El tiempo se distorsionó. No se sabía si habían pasado 5 minutos o 20 cuando se escucharon sirenas a lo lejos. El dueño no se movió. Se sentó en una silla, apoyó los codos en la mesa y miró sus manos. Estaban rojas, manchadas, pero no sentía dolor. Sentía algo más parecido a claridad brutal. Afuera, voces, golpes en la cortina, preguntas sin respuesta inmediata. Cuando finalmente levantó la cortina lo justo para hablar, no explicó demasiado. Dijo que habían entrado a extorsionar. Dijo que había perdido el control. No mencionó siglas. No dio nombres. Las horas siguientes se diluyeron en procedimientos, en miradas evaluadoras, en silencios incómodos. El restaurante fue cerrado temporalmente. Los hombres de SL desaparecieron del lugar antes de que alguien pudiera hacer demasiadas preguntas. Nadie quiso explicar cómo ni por qué. Esa noche, el dueño volvió a su casa caminando. No tomó atajos. No miró atrás. Sabía que lo que había pasado no terminaba ahí. Sabía que había cruzado una línea invisible, de esas que no se borran con versiones oficiales. Mientras se acostaba sin dormir, entendió algo con absoluta lucidez. SL no había ido a cobrar sobornos a un restaurante cualquiera. Había ido a probar control. Y en ese intento había desatado algo que ya no respondía a lógica ni jerarquía. Algo que se movía ahora por reacción, orgullo herido y necesidad de recuperar autoridad. Y eso lo supo en ese momento siempre Scala. La madrugada posterior al cierre del restaurante no fue silenciosa. Fue densa. Cada ruido parecía amplificado, cada sombra más larga de lo normal. El dueño permaneció sentado en la mesa de la cocina de su casa, una taza de café frío entre las manos, sin encender la televisión ni la radio. Sabía que las versiones ya estaban circulando sin necesidad de micrófonos. En el barrio, las luces se apagaron más temprano de lo habitual. No hubo risas nocturnas ni música lejana. Solo el sonido ocasional de un auto que pasaba más despacio de lo normal. El dueño reconocía ese ritmo. No era patrullaje oficial, era observación. A la mañana siguiente, el restaurante seguía cerrado. La cortina metálica, abollada por los golpes de la noche anterior, se había convertido en un mensaje involuntario. No decía cerrado por mantenimiento. Decía, aquí pasó algo. La gente se detenía a mirar, comentaba en voz baja, seguía caminando. El dueño llegó temprano, acompañado por un primo que conocía desde niño. No hablaron mucho. Abrieron la cortina con esfuerzo. Entraron y recorrieron el lugar. Mesas fuera de lugar, manchas en el piso, una olla volcada aún sobre la cocina. No había destrozos excesivos. El desorden era más simbólico que material. Aún así, cada objeto parecía recordar el instante exacto en que todo se había salido de control. Mientras limpiaban, el primo preguntó lo inevitable. Si valía la pena, si no habría sido mejor pagar, ganar tiempo, evitar problemas mayores. El dueño no respondió de inmediato. Siguió limpiando, pasando el trapo por el mismo punto una y otra vez hasta que habló. Dijo que hay pagos que no terminan nunca, que el problema de ceder no es el dinero, sino lo que se pierde después. Al mediodía, un hombre apareció frente al local. No llevaba insignias ni ropa llamativa. Parecía un cliente común. Pidió hablar. Dijo que venía a ver cómo estaba todo. No mencionó siglas, no hizo amenazas. Su tono era casi conciliador. El dueño lo escuchó desde el otro lado del mostrador improvisado. Le dijo que el restaurante seguía cerrado y que no tenía nada que decir. El hombre asintió,
sonrió de manera breve y se fue sin insistir. Eso fue peor que cualquier advertencia directa. Por la tarde comenzaron las llamadas. Algunas de amigos preocupados, otras de conocidos lejanos que solo querían saber. Entre ellas una que no respondió. Un número desconocido. Dejó que sonara hasta el final. No por valentía, sino porque no estaba listo para escuchar lo que venía del otro lado. En otra parte de la ciudad, lejos del restaurante, la conversación era distinta. Dos de los hombres que habían entrado al local estaban sentados en una habitación sin ventanas. No hablaban entre ellos. Uno tenía las manos vendadas, el otro miraba el suelo. El que mandaba aquella noche no estaba presente. Había salido antes, con rabia contenida, con la sensación clara de que algo había salido mal de forma pública. La palabra que más se repetía no era dolor, era exposición. El cobro había sido simple en teoría. Un negocio visible, un dueño sin antecedentes, una zona sin historial reciente de resistencia. Todo encajaba en el patrón. Lo que no encajó fue la reacción. No hubo negociación larga, no hubo súplica. Hubo ruptura inmediata del guión, y eso descoloca incluso a los más acostumbrados. Esa noche las discusiones subieron de tono. Algunos hablaban de dar un escarmiento rápido, directo, para evitar que otros imitaran el gesto. Otros advertían que el contexto era distinto, que un restaurante no es una esquina oscura, que había demasiados testigos. Nadie tenía una respuesta clara. Mientras tanto, el dueño caminaba por su casa como si midiera cada pared. Pensaba en su familia, en los empleados, en los clientes habituales. No se veía a sí mismo como un símbolo, pero entendía que ya lo habían convertido en uno, no por decisión propia, sino por reacción ajena. Al tercer día, el restaurante volvió a abrir parcialmente, no por desafío, sino por necesidad. Pocas mesas, horario reducido. La noticia corrió rápido. Algunos clientes volvieron como gesto de apoyo. Otros evitaron el lugar por miedo. El ambiente era extraño. Cada puerta que se abría hacía que alguien levantara la vista. No pasó nada ese día. Tampoco al siguiente. Pero la ausencia de eventos no trajo tranquilidad, trajo expectativa. Un repartidor comentó que en otros barrios había rumores, que se hablaba de un chileno que se había pasado de listo, que algunos lo admiraban y otros lo usaban como ejemplo de lo que no debía hacerse. El dueño escuchó sin comentar. Sabía que esas narrativas se alimentan solas. Una semana después, alguien dejó un sobre bajo la puerta del restaurante durante la madrugada. No tenía remitente. Dentro, una hoja en blanco doblada en 4. Nada escrito. El mensaje era la entrega misma. El dueño sostuvo el papel unos segundos y luego lo rompió sin leerlo. No porque fuera valiente, sino porque entendía el lenguaje. No se trataba de palabras. Esa noche, al cerrar, permaneció sentado en una mesa vacía. Miró el local como si lo viera por primera vez. Pensó en la cocina como espacio de trabajo y ahora como frontera. Pensó en el aceite hirviendo no como arma, sino como consecuencia. No había buscado pelea, pero tampoco había aceptado ser reducido a una cuota. Lo que SL no había previsto no era la violencia, era la decisión inmediata. Y esa decisión, una vez tomada, ya no pertenecía solo a él. Se había expandido. Y cuando algo así ocurre, el control deja de ser una cuestión de fuerza y empieza a ser una cuestión de tiempo. El cuarto día después del incidente, el restaurante amaneció con una patrulla estacionada a media cuadra. No era custodia permanente, ni protección oficial. Era presencia intermitente, de esas que sirven más para dejar constancia que para intervenir. El dueño lo entendió de inmediato. No se sintió más seguro, se sintió más visible. Dentro del local, el ritmo seguía contenido. Pocas mesas, conversaciones cortas, miradas que se cruzaban y se evitaban al mismo tiempo. El olor a comida volvió a ocupar el espacio, pero ya no borraba la memoria reciente. Cada chisporroteo en la cocina recordaba el instante en que el aceite había dejado de ser rutina para convertirse en límite. Al mediodía apareció una mujer que nadie conocía. Se sentó sola, pidió un plato sencillo y observó sin disimulo. No sacó el teléfono, no miró el reloj. Cuando terminó, pagó exacto y se levantó. Antes de irse, se detuvo frente al mostrador y dijo sin énfasis que había gente preguntando. No dijo quiénes, no dijo dónde. Solo dejó la frase flotando y salió. Ese mismo día, el primo volvió a insistir. Dijo que quizá era momento de cerrar unos días más, de dejar que las cosas se enfriaran. El dueño negó con la cabeza. Explicó que cerrar ahora sería confirmar que el miedo había ganado espacio. No se trataba de desafiar, sino de no desaparecer. La diferencia era sutil pero fundamental. Por la tarde, 2 hombres aparecieron cerca del restaurante, apoyados en un auto con el motor apagado. No entraron, no hablaron. Se quedaron el tiempo suficiente para ser vistos y luego se fueron. El mensaje fue claro.
No era castigo, era recordatorio. En otro punto de la ciudad, la discusión seguía abierta. Algunos insistían en que el incidente había sido mal manejado desde el inicio, que el cobro debía haberse hecho con más tacto, con menos exposición. Otros sostenían que permitir ese tipo de resistencia sentaba un precedente peligroso. El problema no era el dinero perdido, sino la narrativa que empezaba a circular. El nombre del dueño no importaba. Importaba la historia, un restaurante, un no público, una reacción fuera de libreto. Eso era lo que preocupaba. Esa noche el dueño recibió finalmente la llamada que había estado evitando. No respondió de inmediato. Dejó que sonara una vez, 2 veces. Contestó al tercer intento. La voz del otro lado fue calmada, casi cordial. No amenazó, no exigió. Dijo que lamentaban lo ocurrido, que había sido un malentendido, que querían evitar que la situación se complicara más. Habló de arreglar las cosas, de encontrar una solución práctica. El dueño escuchó sin interrumpir. Cuando le tocó hablar, dijo algo simple. Dijo que no había nada que arreglar, que nadie había sido invitado a cobrar nada, que su negocio no estaba disponible para acuerdos de ese tipo. La voz del otro lado guardó silencio un segundo más de lo necesario. Luego colgó sin despedirse. A partir de ahí, la presión cambió de forma. No hubo visitas directas. Hubo problemas logísticos. Un proveedor dejó de responder. Otro pidió pago anticipado por seguridad. Un trámite municipal se retrasó sin explicación clara. Nada explícito. Todo acumulativo. El dueño empezó a anotar cada detalle en una libreta. No para denunciar de inmediato, sino para no perder la secuencia. Sabía que cuando todo se diluye en rumores, los hechos se vuelven frágiles. Quería conservarlos intactos, al menos para sí mismo. Los empleados empezaron a preguntar, no con curiosidad sino con necesidad. Querían saber si seguirían trabajando, si el restaurante era un lugar seguro. El dueño no prometió nada que no pudiera cumplir. Dijo que quien quisiera tomarse un tiempo podía hacerlo. Nadie se fue. Eso no lo tranquilizó. Le agregó peso. Un viernes por la noche, el local volvió a llenarse un poco más. Gente del barrio, caras conocidas. Algunos levantaron la copa en silencio. Otros evitaron hacer comentarios. No era celebración, era acompañamiento. Y eso, en ese contexto, era más significativo. Cerca del cierre, un corte breve de luz dejó el restaurante a oscuras durante segundos que parecieron minutos. Cuando volvió, nada había cambiado, pero el ambiente sí. El dueño sintió un nudo seco en el estómago. No pasó nada después. A veces la amenaza es solo la demostración de que puede hacerse. Al salir notó que la patrulla ya no estaba. En su lugar, un auto estacionado sin placas visibles. No había nadie dentro, o al menos no se veía. El dueño caminó hasta su casa sin apurar el paso. No quería parecer alerta, tampoco descuidado. Esa noche soñó con la cocina vacía, con el aceite frío, con un silencio absoluto. Se despertó antes del amanecer y entendió que el conflicto había entrado en una fase distinta. Ya no era confrontación directa, era desgaste. Al día siguiente, alguien dejó flores frente al restaurante, sin tarjeta, sin explicación. Algunos interpretaron apoyo, otros lo vieron como provocación. El dueño las retiró y las llevó al fondo, lejos de la vista. No quería símbolos, quería seguir trabajando. La tensión empezó a filtrarse en decisiones pequeñas, cambiar horarios, ajustar rutas de entrega, hablar menos por teléfono. No era paranoia, era adaptación. El dueño no se sentía acorralado, pero sí observado desde ángulos que no podía controlar. Y mientras el restaurante seguía abierto funcionando a medio ritmo, el equilibrio se volvía cada vez más frágil. No porque algo fuera a estallar de inmediato, sino porque cuando el control se intenta recuperar por desgaste, el tiempo deja de ser aliado. Se convierte en una cuenta regresiva sin números visibles. El desgaste empezó a notarse en detalles que antes pasaban inadvertidos. El dueño lo sintió en el cuerpo antes que en la cabeza. Se cansaba más rápido, no por el trabajo físico, sino por la atención constante. Cada cliente nuevo era evaluado. Cada pausa en la conversación del comedor parecía una señal. No era miedo puro, era vigilancia permanente. Una mañana, el proveedor de aceite llamó para avisar que no podría entregar esa semana. Problemas logísticos, dijo. Nada personal. El dueño colgó sin discutir. Ya había aprendido a distinguir cuándo una excusa era solo una excusa y cuándo era parte de algo más amplio. Consiguió otro proveedor, más caro, más distante. Anotó el cambio en la libreta. Ese mismo día, un inspector municipal apareció sin aviso previo. Recorrió el local con calma excesiva. Revisó papeles que siempre habían estado en regla. Señaló un detalle mínimo en el sistema eléctrico. No clausuró,
pero dejó una advertencia escrita. El dueño firmó sin protestar. Sabía que discutir en ese momento no servía de nada. El poder rara vez necesita levantar la voz. Por la noche un cliente habitual se quedó más tiempo del normal. Cuando el local estaba casi vacío, se acercó al mostrador y habló en voz baja. Dijo que había escuchado cosas, que se comentaba que el restaurante estaba marcado, que algunos recomendaban no frecuentarlo por un tiempo. El dueño lo escuchó con atención y agradeció la franqueza. Le dijo que entendía si no volvía por un tiempo. El cliente negó con la cabeza. Dijo que justo por eso volvería. Ese tipo de gestos sostenía el equilibrio, pero no lo resolvía. En otra parte de la ciudad la conversación había cambiado de tono. Ya no se discutía si había que responder, sino cómo. El incidente del restaurante había dejado expuesta una falla, la imposibilidad de controlar todas las variables. Algunos proponían una acción rápida y quirúrgica, algo que cerrara el tema sin ruido. Otros advertían que cualquier paso en falso ahora tendría más ojos encima que antes. El problema no era el dueño, era la percepción de que un no había quedado sin respuesta clara. Esa tensión interna retrasaba decisiones y el retraso también era una forma de presión. Mientras tanto, el restaurante seguía funcionando, convertido en un punto incómodo en el mapa mental de muchos. Una tarde, el dueño recibió la visita de un hombre mayor, desconocido para él, pero claramente del barrio. Se sentó, pidió café y habló sin rodeos. Dijo que no venía a negociar ni a advertir. Dijo que había vivido suficiente para reconocer cuándo algo se estaba moviendo mal. Aconsejó prudencia. No sumisión, aclaró, sino preparación. El dueño asintió. No necesitaba más explicaciones. Esa noche, al cerrar, encontró la cerradura forzada. No abierta del todo, solo dañada. Nada faltaba. El mensaje era obvio. No llamó a nadie. Cambió la cerradura al día siguiente. Anotó la hora aproximada del intento. Los empleados empezaron a organizarse entre ellos. Se turnaban para salir juntos. Evitaban rutinas fijas. No por órdenes directas del dueño, sino por intuición colectiva. El restaurante había dejado de ser solo un lugar de trabajo. Era un espacio observado y eso unía y tensaba al mismo tiempo. El dueño se sorprendió a sí mismo recordando el instante exacto en que volcó el aceite. No con culpa, sino con una claridad renovada. No había sido un acto impulsivo. Había sido un corte. Un punto donde el antes y el después ya no se mezclaban. Una semana más tarde la llamada volvió a llegar. Esta vez el tono era distinto. Más duro. Menos conciliador. No hubo disculpas ni intentos de suavizar. Se habló de consecuencias, de cansancio, de oportunidades perdidas. El dueño respondió poco. Dijo que su postura no había cambiado. La llamada terminó sin acuerdo. A partir de ese día, el movimiento alrededor del restaurante se intensificó de forma casi imperceptible. Autos que pasaban 2 veces. Personas que miraban desde la vereda opuesta. Nada ilegal, nada directo. Todo calculado para incomodar. Un sábado por la tarde el local se llenó más de lo habitual. No por publicidad, sino por curiosidad. Gente que quería ver el lugar del que se hablaba en voz baja. El dueño trabajó sin pausa, concentrado, como si ese fuera cualquier otro día. Sabía que la normalidad también era una forma de resistencia. Cerca del cierre, 2 hombres entraron y se sentaron sin pedir nada. No parecían nerviosos, tampoco relajados. El dueño los observó desde la cocina. No se acercó. Los hombres se quedaron 10 minutos. Se levantaron y se fueron. No dejaron mensaje. El silencio volvió a ocupar el espacio. Esa noche, al llegar a casa, el dueño encontró una nota pegada en la puerta. No tenía amenazas explícitas. Solo una frase ambigua, escrita a mano, sin firma. La leyó una vez y la rompió. No por desprecio, sino porque entendía el juego. Cada reacción alimenta algo. Dormir se volvió más difícil. No por miedo inmediato, sino por la acumulación. El cuerpo no sabía cuándo bajar la guardia. Los sueños eran fragmentados, llenos de ruidos, de cocinas vacías, de llamadas que no se contestaban. Mientras tanto, el entorno empezaba a mostrar fisuras. Algunos comercios cercanos cerraban más temprano. Otros evitaban mencionar el restaurante. No por rechazo, sino por autoprotección. El dueño lo entendía. No guardaba rencor. Un lunes por la mañana, al abrir, encontró el vidrio frontal rayado. No roto. Solo una marca larga, visible. Otro mensaje sin palabras. Limpió el vidrio con calma, sin hacer comentarios. Sabía que la escalada no siempre es ruidosa. A veces es una suma de pequeños empujes. En reuniones lejanas, la discusión seguía trabada. Cada día que pasaba sin una resolución clara era visto por algunos como debilidad, por otros como prudencia. El restaurante chileno se había convertido en un problema incómodo, no por lo que representaba en sí,
sino por lo que obligaba a replantear. Y en medio de ese tironeo invisible, el dueño seguía abriendo cada mañana, cerrando cada noche, sosteniendo un equilibrio que no dependía solo de él, pero que nadie más parecía dispuesto a romper de frente. El control ya no era absoluto para nadie, y esa incertidumbre, más que cualquier acto violento, era lo que mantenía todo al borde. El quiebre no llegó con un ataque frontal, llegó con rutina alterada. El dueño lo notó un martes cualquiera, cuando abrió el restaurante y encontró la calle demasiado despejada para esa hora. No había tránsito lento, no había vendedores ambulantes, no había ese ruido constante que suele envolver los mediodías. Era como si alguien hubiera corrido una cortina invisible alrededor del lugar. Entró, levantó la cortina metálica por completo y dejó la puerta abierta más tiempo del habitual. Esperó. Nadie pasó. El silencio no era natural, era inducido. Dentro, los empleados llegaron de a poco. No hablaron de eso, pero todos lo sintieron. Se movían con cuidado excesivo, evitando gestos innecesarios. El dueño no dio instrucciones nuevas. No quería que el miedo se volviera política interna, pero también sabía que negar lo evidente no protegía a nadie. Ese mismo día, al mediodía, un cliente habitual entró, pidió lo de siempre y comió rápido. Antes de irse dijo algo que el dueño no olvidaría. Dijo que en la feria del barrio alguien había preguntado por él. No por el restaurante, por él. Cómo se movía, a qué hora llegaba, con quién cerraba. El cliente no sabía quién preguntaba, pero sí cómo lo hacía, con naturalidad ensayada. La información no sorprendió al dueño. Confirmó algo que ya intuía. La presión había dejado de ser simbólica. Se estaba volviendo personal. Por la tarde, el restaurante recibió menos gente que otros días. No porque hubiera pasado algo nuevo, sino porque el rumor había madurado. No había pánico, pero sí cálculo. El miedo, cuando se instala, rara vez necesita hechos recientes. En otro punto de la ciudad, el debate se había endurecido. Las posturas conciliadoras perdían peso. La idea de que el dueño se estaba convirtiendo en referencia comenzaba a preocupar más que el incidente original. No por su capacidad real de influencia, sino por la narrativa que se estaba formando sin control directo. Alguien dijo que el problema no era el restaurante, sino el mensaje que estaba enviando sin querer. Otro respondió que los mensajes no se corrigen solos, que hay que intervenir. Mientras tanto, el dueño se adaptaba. Cambió horarios sin avisar. Variaba rutas. No por paranoia, sino por sentido práctico. Sabía que la previsibilidad era un lujo que ya no tenía. Empezó a llegar más temprano y a irse más tarde, mezclando movimientos, evitando patrones claros. Una noche, al cerrar, encontró el interior del local intacto, pero algo distinto en el aire. El extractor estaba apagado. Él lo recordaba encendido. No había signos de entrada forzada. Nada faltaba. Solo esa pequeña alteración. La encendió de nuevo y se quedó quieto, escuchando el sonido familiar. Ese detalle lo inquietó más que cualquier destrozo. Alguien había estado ahí y había salido sin dejar huella visible. Anotó la hora aproximada, el estado del lugar, cada detalle mínimo. No lo compartió con nadie. No quería generar alarma, pero tampoco quería olvidarlo. Los días siguientes confirmaron el cambio. Llamadas mudas, mensajes sin texto, gente que entraba al local solo para mirar y se iba. El dueño empezó a reconocer ciertos rostros. No eran los mismos de antes. No parecían clientes. No parecían perdidos. Eran presencia. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, vio por la ventana a un hombre parado en la vereda opuesta. No miraba el local directamente. Miraba reflejos. Vidrios. Movimientos. El dueño sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. El hombre se fue sin prisa. Esa noche el primo volvió a visitarlo. No para aconsejar, sino para decir algo más duro. Dijo que había gente nerviosa, que algunos pensaban que el dueño estaba empujando demasiado, que no todos los que lo apoyaban estaban dispuestos a pagar el precio si esto escalaba. El dueño escuchó en silencio. No discutió. Dijo que entendía. Dijo que no esperaba que nadie se inmolara con él, pero que tampoco iba a fingir normalidad para tranquilizar a otros. El primo se fue con gesto preocupado. El dueño quedó solo, pensando en esa línea fina entre resistencia y aislamiento. Al día siguiente, un proveedor canceló definitivamente. No dio excusas. Simplemente dijo que no podía seguir trabajando con el restaurante. El dueño colgó sin insistir. Sabía que ese tipo de decisiones no se toman a la ligera. Se anotó otra pérdida. La presión económica empezó a sentirse. No de forma inmediata, pero sí acumulativa. Menos proveedores, más costos, menos clientela. No era ruina, pero era un desgaste constante,
una erosión lenta diseñada para forzar una salida sin necesidad de violencia directa. En paralelo, la historia seguía creciendo fuera de su control. En otros barrios se hablaba del restaurante como si fuera un caso cerrado, como si el desenlace fuera inevitable. Algunos lo daban por vencido, otros esperaban una reacción. La expectativa se volvía parte del problema. Una mañana, al abrir, encontró un símbolo dibujado en la pared lateral. No era explícito, no llevaba siglas. Era una marca reconocible solo para quien sabía mirar. El dueño la observó largo rato. No la borró de inmediato. Quería entender qué decía sin palabras. Cuando finalmente la limpió, lo hizo sin apuro, como quien borra algo que ya cumplió su función. Ese día decidió hablar con los empleados, no para alarmarlos, sino para ser honesto. Les dijo que la situación era compleja, que nadie estaba obligado a quedarse, que entendería cualquier decisión. No hubo respuestas inmediatas. Se miraron entre ellos. Nadie habló de irse. Eso lo conmovió más de lo que esperaba. Las noches se volvieron más largas, no por insomnio, sino por pensamiento. El dueño repasaba cada paso desde el primer día. No buscaba arrepentimiento, buscaba coherencia. Necesitaba saber si todavía la tenía. Y la tenía. No porque creyera que estaba ganando, sino porque sabía que ceder ahora no resolvería nada. Solo cambiaría el ritmo del sometimiento. En reuniones lejanas la impaciencia crecía. El desgaste no estaba dando resultados rápidos. Algunos proponían volver a la intimidación directa. Otros advertían que eso podía salir peor que antes. La indecisión se volvía un problema en sí misma. Mientras tanto, el restaurante seguía abierto, funcionando a media máquina, convertido en un punto de tensión constante. No había explosión, no había clímax, solo una acumulación peligrosa de silencios, gestos y decisiones aplazadas. El dueño entendía que ese tipo de conflicto no se resuelve con un solo acto. Se estira, se retuerce, busca el momento más débil. Y él sabía que ese momento para cualquiera siempre llega cuando el cansancio supera a la convicción. Por eso cada mañana, cuando levantaba la cortina, lo hacía con un gesto deliberado, no desafiante, no resignado, simplemente firme, porque en ese punto mantenerse de pie ya era en sí mismo una forma de control que nadie había logrado anticipar. La presión no terminó con un estallido, terminó con una retirada silenciosa, casi imperceptible para quien no sabía mirar. El dueño lo entendió una mañana cualquiera, cuando levantó la cortina y notó algo distinto en el aire. No había autos detenidos más de la cuenta. No había miradas largas desde la vereda opuesta. El restaurante volvió a ser, por primera vez en semanas, solo un restaurante. No hubo llamada explicándolo. No hubo mensaje cerrando el conflicto. Simplemente dejaron de estar. Y eso, en ese mundo, era una decisión. Los días siguientes confirmaron la sensación. Los proveedores que habían desaparecido empezaron a responder otra vez con cautela, sin disculpas. El inspector municipal no volvió. Las patrullas dejaron de aparecer a media cuadra. El rumor perdió fuerza, como si alguien hubiera decidido que ya no valía la pena sostenerlo. El dueño no celebró. Nunca esperó una victoria clara. Entendía que aquello no era una derrota del SL, sino una corrección de rumbo. El costo había sido más alto de lo previsto, la exposición innecesaria, el riesgo mal calculado. Y cuando el control se pone en duda públicamente, a veces la mejor forma de recuperarlo es mover el foco. El restaurante empezó a llenarse de nuevo. No de golpe, no con normalidad completa, pero con una constancia tranquila. Los clientes regresaban sin comentarios heroicos, sin preguntas incómodas. Solo comían, solo estaban. Y eso para el dueño era suficiente. Una tarde, mientras limpiaba la plancha, pensó por primera vez en lo que había quedado atrás. No en el aceite, ni en los gritos, ni en los días de desgaste. Pensó en la frontera invisible que había marcado sin proponérselo. No una frontera política ni ideológica. Una frontera humana. Un punto donde alguien dijo basta sin discurso, sin bandera, sin organización detrás. El empleado joven volvió a trabajar. Más callado, más atento, pero volvió. Los otros nunca se fueron. El equipo había resistido junto, sin necesidad de juramentos. Eso dejó una huella más profunda que cualquier amenaza. El dueño entendió que nada garantizaba que aquello no se repitiera en otro momento, con otras caras, con otras siglas. Pero también entendió algo que antes no tenía tan claro. El miedo no desaparece cuando se paga, solo cambia de forma. Y esa comprensión, una vez adquirida, no se pierde. En otra parte de la ciudad, el episodio fue archivado como incidente aislado. Error operativo, mala lectura de terreno, nada más. Los nombres se diluyeron, las responsabilidades se repartieron hacia abajo. El SL siguió existiendo, moviéndose, ajustándose.
como siempre, como todo. Pero el restaurante quedó marcado de otra manera, no como símbolo público, sino como referencia silenciosa. Un lugar donde algo no funcionó como debía. Un recordatorio incómodo de que no todo responde igual, de que no todos retroceden al primer empujón. El dueño siguió cocinando. Volvió a quemarse los dedos por descuido, volvió a quejarse del precio de los insumos, volvió a cansarse al final del día como siempre. La vida retomó su peso real, lejos de narrativas grandes. Pero algo había cambiado en su forma de pararse en el mundo. Ya no confundía tranquilidad con sumisión. Ya no pensaba que evitar el conflicto era siempre la mejor opción. Aprendió, de la forma más cruda, que hay momentos en los que ceder no preserva nada. Solo aplaza lo inevitable. Una noche, al cerrar, se quedó unos minutos más mirando el local vacío. Las mesas limpias, las luces apagadas, el olor residual de comida en el aire. Pensó en cuántas historias parecidas nunca se cuentan. En cuántas personas cruzan límites sin saberlo. En cuántos conflictos nacen no por ambición, sino por costumbre. Apagó la última luz y salió sin mirar atrás. El SL fue a cobrar sobornos al dueño de un restaurante chileno, convencido de que era un trámite más. No entendió el lugar, no entendió al hombre, no entendió el día. Y cuando quiso corregir, ya todo se había salido de control. Si quieres seguir los próximos capítulos y otras historias como esta, suscríbete al canal.